Juan Alberto Cañero hace una pregunta lo más rara del mundo y al mismo tiempo de lo más perversa, pero que algunos libertarianos presentan como si fuera seria. Dice: igual que un niño tiene que asistir a la escuela pública o privada y no a la vez, ¿crees que un adulto debería elegir si quiere sanidad privada o pública y de negarle a la pública se elige la privada? No, pero la comparación es tan extralógica que me deja a mí frío. Primero que nada, la educación es un proceso de construcción que no puedes tener simultáneo, ¿verdad? No puedes ir a clase hoy a un lugar y luego mañana a otro. ¿Por qué? Porque el conocimiento se va edificando de manera progresiva. Mientras que un día tú descubres, por ejemplo, que tienes has perdido vista en el ojo derecho, entonces vas, por lo único que tienes a mano es un médico privado que te ve y te dice: tiene usted una embolia en la rama superior de la vena de la retina. Entonces vaya usted a la sanidad pública que lo atiendan. Entonces, no, ya elegiste la privada, ya no puedes ir a la pública. No, sí puedes ir. Por supuesto que puedes ir. Y te cuento esta historia porque es lo que me pasó a mí. Es lo que me pasó a mí con el embolismo que tengo en la rama superior de la vena de la retina. Y que el tratamiento que me dieron en la sanidad pública fue tal que si no hubiera tenido que pagar en la privada, pues estaría yo ciego del ojo derecho en este momento. Cuando un niño elige, o los padres de un niño eligen la educación privada, no se les deniega la pública. Puedes tener un hijo en la privada y puedes tener otro hijo en la pública. Puedes tenerlo este año en la privada y el año que viene en la pública. Perfectamente, porque es un derecho universal. Hay derechos que no son universales. La educación y la sanidad entran en lo que consideramos algunos derechos universales. Pero si un adulto elige la privada, pero también la elige para su hijo, ¿le vas a negar la sanidad pública al hijo también? Si el padre es meramente imbécil, pero no puede pagar los tratamientos que necesita su hijo, ¿a ese hijo le vas a negar la pública, la sanidad pública? Muy peligroso, ¿no? Mira, y la frase la dijo el Gusto Socialista en estos días, que la vi en un tuit y no me acuerdo quién fue. No tengo nada contra lo privado, pero lo tengo todo a favor de lo público. En estas cosas, la pública es un derecho universal. La sanidad y la educación pública deben ser derechos universales, como es un derecho universal la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de tránsito, etcétera, ¿no? Hay otros derechos u otras, sobre todo derechos que solo se dan bajo ciertas condiciones. Tú tienes derecho a un apoyo si tu empresa tiene problemas porque va a perder dinero con los aranceles de Trump. Entonces, el gobierno de España, que ya está en ello, que ya tenía preparado esto, tiene una determinada cantidad con la que va a apoyar a las empresas que van a perder dinero con los aranceles de Donald Trump. Si yo voy y pido eso, lo que me van a preguntar es: ¿usted qué va a perder? De momento nada, pero como están dando dinero, yo por mi parte. No, es que eso no. Hay ciertos beneficios de lo público que van destinados a ciertas personas. No, es que yo vengo a pedir mi papá Nicolau. Oiga, usted es que necesita tener un útero para eso. Ah, no, pero yo pensé que teníamos derecho todos. No, señor, solo lo tienen. Y es como si mi chica va y dice: pues que yo quiero que me hagan mi análisis de la próstata. Sí, es que tiene un problema, no tiene próstata usted. ¿Cómo que no tengo próstata? No, solo la tienen los señores. Ah, privilegio machista. No, no es cierto. Pero quiero decir que hay ciertos derechos que no pueden ser limitados por una elección que puede ser una elección mal hecha, una elección en un momento dado. Si te puedes pagar la privada y mañana ya no puedes porque los aranceles de Trump te hundieron, ¿qué vas a hacer?